Buenas noches, hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente. Es un gusto verlos en la casa del Señor. Es un honor y un privilegio para mí que el Señor traiga a través de mí la palabra que Él quiere darnos primeramente a mí y luego a cada uno de ustedes. Quiero pedirles, por favor, que presten mucha atención a lo que vamos a aprender hoy. La palabra de Dios siempre viene a enseñarnos, pero para eso nosotros tenemos que disponer nuestro corazón para que lo que el Señor quiere enseñarnos en esta noche quede bien guardado y podamos ponerlo en práctica. El título del tema es Aprendiendo a escuchar la voz del Señor. Yo sé que seguramente todos los que estamos en este lugar anhelamos a escuchar la voz de papá. Y hay muchas formas de hacerlo. Con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, yo les voy a ir explicando esas formas de escuchar la voz del Señor. Hay varias formas. Hay algo que quiero recalcar en esta noche. Somos muy dados a decir, Dios me dijo. Y cómo hay que tener cuidado cuando nosotros decimos, Dios me dijo, y yo voy a decirle a una persona, el Señor me dijo que te dijera eso. Hermanos, cuando el Señor empezó a darme esta palabra, la primera que tuvo temor de esto fui yo. Porque quizás ese Dios me dijo, muchas veces no fue así. Y en su palabra nos enseña que tenemos que tener mucho cuidado de eso. Una de las formas en las que el Señor nos habla, vamos a ir mirando cuáles son esas formas que el Señor tiene para hablarnos. El Señor nos habla en voz audible. Por ejemplo, yo les voy a contar un testimonio antes de irnos a la palabra de Dios. En voz audible, yo recuerdo una vez, porque hay algunas personas que dicen, no, Dios no habla, yo no lo escucho, nunca he escuchado la voz del Señor, pero el Señor sí habla y desde antes, no ahora. Porque, por ejemplo, a Adán, el Señor le habló. ¿Qué le dijo el Señor a Adán? Le dijo que todo lo que había hecho era para él, para que él lo gobernara y todo. Y que no podía comer del árbol prohibido. Desde antes el Señor empezó a hablar, ¿verdad? Recuerdo una vez que estaba yo, tuve que hacer un viaje. Andaba visitando a mis hijos en Estados Unidos. Y el Señor me dijo que el propósito de mi viaje, pues sí era visitar a mis hijos, pero que Él tenía un propósito conmigo. Cuando yo llegué allá, los días pasaron y yo no miraba nada. Yo decía, Señor, pero es que si yo voy a imponer manos sobre mis hijos, me van a decir, de mami se volvió loca, porque nunca lo había hecho. Si yo les digo, venga, vamos a orar, probablemente iban a venir, pero ellos se iban a extrañar. Y yo decía, yo necesito una forma que el Señor me diga, que el Señor me hable, qué es lo que yo tengo que hacer con mis hijos, ¿a qué vine? Y recuerdo, en ese tiempo nació mi nietito y fue en la pura época de la pandemia. Para mí, yo no quería ir a ese viaje porque era muy difícil para mí, saber que tenía que ir hasta otro país donde los aeropuertos estaban llenos de ese virus y toda la cosa. Recuerdo que ese día mi hija tenía que ir a hacerse unos exámenes y me dejó con el bebé. Estaba escuchando música como a las
8 de la mañana. Yo ponía, desde que llegué, eso sí, yo mi música cristiana, ¿verdad? La Alexa esa que ellos tenían, ahí se le olvidó toda la música que tenía y era solo música cristiana lo que se escuchaba. Estaba yo desayunando y diciéndole al Señor: Señor, tengo casi un mes de estar aquí, no sé a qué vine. No me has dicho cuál es el propósito. Me voy a ir, y sí, con el propósito de acompañar a mi hija, de ayudarle con el bebé y todo, pero es que el Señor me había dicho que yo iba con otro propósito, y me lo dijo a través de uno de los siervos de la iglesia. Cuando yo estaba diciéndole al Señor eso, mi corazón se quebrantó de tal manera, porque yo sentía que no había ido a hacer nada. Se apaga la música y escucho una voz que me dice: mi paz te dejo, no la que te da el mundo, sino la que te doy yo. Mi propósito ya se había cumplido. Yo no tenía que ir a imponer manos, yo no tenía que ir a hacer todas las cosas que estaban en mi mente. Con mi testimonio, yo les estaba enseñando a mis hijos lo que el Señor a través de uno de los siervos me había dicho. Entonces Dios sí habla. Él sí tiene voz audible. Yo no, me imagino que algunos de aquí, pues también, bueno, la pastora, ¿verdad? Algunos otros han experimentado esto. No debemos limitar al Señor, porque si Él quiere hablarnos, Él nos habla. Y es muy agradable escuchar la voz de Él. No es como escuchar a otra persona hablando, es algo sobrenatural, pero que se escucha. El Señor le habló también en voz audible a José. Yo les voy a ir dando las citas bíblicas, pero no las vamos a leer porque son muchas citas las que traigo. Entonces, a José, en sueños le revelaba también, también le habló a Jacob. No, ya aquí me metí en el lado de los sueños, porque también Dios nos habla a través de los sueños. En el Antiguo Testamento podemos ver cómo Dios, más que nada, le hablaba a la gente audiblemente, ¿verdad? En el Antiguo Testamento se ve más eso. Ahora sí, el Señor nos habla a través de los sueños. Yo sé que muchos de aquí, el Señor nos habla a través de los sueños. En Génesis 37:5, el Señor le da sueños a José. ¿Recuerdan cuando el Señor en el sueño él veía los manojos de trigo? Y él miraba cómo él estaba en el centro y todos los hermanos tenían alrededor. Y el Señor le dio una promesa en ese momento. A Jacob le mostró en un sueño, recordemos también cuando le decía que Jacob llegó a la tierra que el Señor le había prometido, y él tomó una piedra, la puso de almohada y se quedó dormido. ¿Y qué es lo que miraba Jacob en su sueño? Una escalera, y ángeles subían y ángeles bajaban, ¿verdad? Y dice que Jacob miraba a Jehová en lo alto, y la tierra donde él estaba acostado, se la daría, dice, en la tierra donde él estaba, él se la daría para que hubiera gran descendencia. Muchas veces nosotros, el Señor nos habla a través de sueños, y al otro día nos preguntamos si será de Dios o no será de Dios. Hermano, cuando el Señor nos habla a través de sueños, es diferente que cualquier otro sueño. Este sueño nos confronta algunas veces cuando el Señor quiere cambiar algo de nosotros. Ese sueño nos anima cuando el Señor quiere revelarnos a través de ese sueño que estamos bien con Él. Ese sueño nos dice que tenemos que orar en alguna área de nuestra vida porque algo va a pasar, algo está sucediendo. Pero no es como todos los demás sueños. Es un sueño
que tú sabes en tu espíritu que es de Dios. Lo que pasa es que nosotros debemos aprender a actuar el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Porque nosotros ya no somos carnales, nosotros somos espirituales y tenemos que empezar a ver las cosas espiritualmente. Hace unos días me decía una hermana de la iglesia que ella quería ver lo que los siervos veían. Pero que ella no sabía cómo hacerlo. Si nosotros le damos cabida a nuestro pensamiento, todo lo que nosotros veamos en la carne lo vamos a ver. Pero si nosotros somos espirituales y le damos al Espíritu Santo que actúe en nosotros de esa forma, vamos a empezar a ver que las cosas son diferentes. Ahora, a Ezequiel también el Señor le dio un sueño, donde Ezequiel miraba sentado en un atrio al Todopoderoso. Y él lo miraba con un carro celestial, guiado por 4 serafines. Él los miraba con 4 alas, él los miraba con 4 caras. Él miraba que las caras, una era de hombre, otra era de león, otra era de buey, otra era de águila. Si nosotros tenemos un sueño como ese, al otro día probablemente algunos digan, me volví loco y yo no sé qué fue lo que me soñé. Pero si nosotros estamos en el Espíritu, nosotros vamos a decir, Señor, ¿y qué es lo que me quieres mostrar con esto? Yo sé que ese no fue un sueño como cualquiera. Hace unos días soñé yo huyendo, yo huía y huía de alguien, yo no sé, la cosa es que habían policías y yo huía en un edificio y yo subía hasta el edificio y yo escuchaba las sirenas y yo huía con mi esposo y una gente me decía que corriera hasta el último piso. Cuando estábamos en el último piso, yo miraba que había una zona verde muy hermosa y yo dije, pero ¿por qué yo estoy en el último piso si yo me puedo pasar a la zona verde? ¿Por qué tengo que estar huyendo aquí si yo me puedo pasar para allá? Yo me pasé con mi esposo al otro lado, pero nosotros seguíamos corriendo. No sé ni a qué le estábamos huyendo, pero nosotros estábamos corriendo. Llegué a un lugar donde había muchos pares de zapatos, con lo que me gustan a mí los zapatos. Había cualquier cantidad de zapatos y yo los quería todos. Pero yo sabía que como yo iba huyendo, yo no me podía llevar todos los zapatos. Entonces yo elegí 4 pares. 2 para mi esposo y 2 para mí. Unos suavecitos para caminar y otros como más elegantes, ¿verdad? Llegamos a un lugar donde habían 3 caminos y al llegar a ese lugar la gente que iba adelante se perdió. Entonces yo tenía que elegir el camino y yo dije, es por aquí. Este que va recto es el camino que tengo que seguir. La gente que venía atrás mío me dijo, sigámosla a ella. Seguimos ese camino, llegamos como donde habían era como un laberinto, como un cafetal, pero era un laberinto. Caminamos y caminamos hasta que llegamos a una parte donde el agua me llegaba a los tobillos, luego a la rodilla, luego a la cintura, luego al pecho, luego al cuello y ya yo no podía pasar porque mis pies no alcanzaban abajo. Mi esposo, por ser más grande, él llevaba mucha carga, pero él sí iba caminando. Y yo le decía, amor, ya vamos a salir. Ya vamos a salir. Nademos un poquito más, porque yo miraba como donde está esa pared, un portón blanco y una calle al lado allá. Y yo sabía que aunque fuera de puntillas, yo iba a salir. Al otro día, yo sabía que era un sueño del Señor. ¿Por qué? Porque hay gente que está mirando mi testimonio y están viendo qué es lo que yo estoy haciendo. Son los que vienen atrás. Y el llegar a ese lugar es el proceso que mi esposo y yo hemos vivido, donde hemos tenido el agua hasta el cuello. Pero aún así, hermanos, de puntillas hemos salido. Y ese portón que mirábamos al frente, ahí está, estamos a punto de salir, estamos a punto de cruzar ese portón. Entonces,
los sueños, a través de ellos, el Señor nos habla muchas veces. Pero hermanos, dice en Eclesiastés 5:7 que donde abundan los sueños, sobreabunda la vanidad. Entonces no todos los sueños son del Señor. Y tenemos que tener cuidado con esto. No podemos hacerle caso a todos los sueños, porque si en la noche nos llenamos, comimos bastante, vamos a tener hasta pesadillas. Y al otro día no quiere decir que lo que nos soñamos el Señor nos lo dijo o nos lo dio. Entonces hay que tener cuidado también con esto. El Señor nos habla a través de las visiones. ¿A quién no le gustan las visiones? Es hermoso las visiones. Hoy hace 8, cuando esto estaba aquí, que todo el mundo danzaba, que Lenita se quitó los zapatos, que no sé quién otra, bueno, aquí Yami, Xiomara, Lupita, habían un montón aquí que danzaban y danzaban. A mí vino el Señor y me tomó y yo caí ahí. Cuando yo me levanté de ahí ni siquiera me podía sostener. Yo quería danzar pero no podía. Tuve que recostarme aquí al cementito ¿verdad? Porque no podía danzar. Pero yo miraba un ángel parado. Fue el día de la Santa Cena. Yo miraba un ángel parado ahí. Y yo solo sentía, bueno, esa presencia del Espíritu de Dios que uno siente que eso que se escalofría y que esa cosa, esa presencia poderosa de Él. Pero no fue eso lo que me llamó la atención. Yo miraba a un hombre brincando aquí en el centro. Yo lo miraba cómo danzaba. Tenía un traje como entre café y beige. Y danzaba y brincaba y le pegaban los talones aquí en la pompis, ¿verdad? Donde danzaba. Y yo me quedé mirando eso y yo dije, Señor, ¿y eso qué es? Porque para mí fue muy hermoso mirar eso. Y el Señor me dijo, es mi siervo David. Es mi siervo David, que danzaba entre nosotros. Es muy hermoso las visiones. Esa es una de las formas que el Señor también usa para hablarnos. Podemos ver también en la palabra del Señor muchos otros ejemplos de cómo el Señor le daba visiones. Recordamos lo de la zarza, cómo ardía la zarza. Poniendo un ejemplo, porque hay muchos, me hubiera gustado buscar muchos ejemplos, pero yo sé que todos nosotros lo sabemos. Es solo como para refrescar esa parte de nosotros de las formas como el Señor nos habla. Recordamos cuando el Señor le habló a Moisés. Esto me llamó mucho la atención. Cuando el Señor le habló a Moisés y le dio una vara para que él tocara la piedra, ¿recuerdan? Tocara la piedra y saliera de ahí el agua. El Señor le dijo a Moisés que con esa vara, lo que él tocara, el Señor le dijo a Moisés, el Señor le habló a Moisés. Con esa vara, lo que él tocara, de ahí iba a manar el agua. ¿Por qué me llamó la atención este pasaje? Porque si recordamos, cuando el pueblo de Israel fue liberado, dice que Moisés clamaba al Señor. Y el Señor ya le había hablado, ya le había dado la vara. Cuando Moisés le clama al Señor para que hiciera algo con el pueblo, el Señor le dice nuevamente, ¿y para qué te di eso? Fue cuando Moisés entendió que con lo que el Señor le había dicho ya, pudo hacer lo que él hizo, de abrir el mar rojo para que toda la gente pudiera pasar. Ahora, hay una forma muy importante que es la que más quiero recalcar en esta noche.
El Señor nos habla a través de la palabra. Y esto es lo que quiero que ustedes se lleven para su casa. Somos muy dados a veces que cuando necesitamos que el Señor nos hable, cogemos la palabra, buscamos la Biblia, la abrimos. Bueno, aquí, Señor, aquí, con el dedo. Y les voy a contar algo que también me llamó mucho la atención. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una enfermedad y le clamamos al Señor que nos sane, y le decimos, bueno, Señor, me voy a ir a tu palabra a ver qué me vas a decir. Y resulta que con el dedo Tin Marín de Dopingüey, ahí, aquí es donde voy a leer, me salen aún 3:19. Y en esa palabra, hermanos, dice: no hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Mi hermano, nos da un infarto. Y nos morimos del infarto y no de la enfermedad. ¿Por qué nos pasa eso? Porque leemos ahí, pero no leemos antes ni después. Si el Señor, ¿a quién le estaba diciendo el Señor esto? A la ciudad de Nínive, hermanos, a la ciudad de Nínive, no es a usted ni a mí. Porque no leímos toda la historia. En Jeremías 33:6 dice: he aquí que yo les traeré salud, medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y nos quedamos con eso. Ay, me habló el Señor, qué hermoso. Me habló el Señor, me dijo que abundancia de no sé qué, mi hermano. Pero ¿qué estás haciendo para ganarte lo que dice en la palabra de Dios? ¿Usted cree que el Señor va a venir a curarte y a darte en abundancia si no estás haciendo lo correcto? Si solamente abrimos la palabra de Dios para ver qué nos dijo y ya, o sea, con eso nos quedamos. Así no son las cosas. Lo que pasa es que nosotros, cuando leemos la santa palabra del Señor, miramos el texto fuera del contexto y le ponemos un pretexto. O sea, lo acomodamos a nuestra manera. ¿Qué es lo que el Señor quiere enseñarnos con esto? Hermanos, la palabra de Dios tiene la respuesta para todo lo que nosotros necesitamos. Pero no es cuando la necesitamos, es en todo momento. Si tú estás pasando un momento difícil en tu vida, tú sabes que en la palabra dice: clama a mí que yo te responderé. Si estás cansado, tú sabes que en la palabra dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero la tenemos solo como... Y si les digo esto es porque el Señor a mí me confrontó de esta manera también. Me decía el Señor: ¿cuántas veces has leído mi santa palabra en tu vida? Y yo... Y a veces no sacamos el tiempo para leer un versículo, mucho menos vamos a sacar tiempo para leerla toda. Es un confrontamiento que el Señor nos está haciendo hoy. Nosotros queremos que el Señor nos hable. Él nos habla, hermanos, Él nos habla. Y si Él busca una manera diferente de hablarnos a través de alguno de nuestros hermanos,
a través de alguna visión, a través de algún sueño, es porque en su infinita misericordia Él quiere hacerlo, pero está bien clara en su palabra. Nos dice en 1 Corintios 14:40. En 1 Corintios 14:39 dice, es otra forma en la que nosotros podemos interpretar las cosas. Dice, hablar en lenguas, así hermanos, procurad profetizar y no impidáis que hablen en lenguas. Como el Señor aquí dice, hablen en lenguas, entonces ¿qué hacemos? Nos rajamos todos a hablar en lenguas aquí. O empezamos a profetizarle a todo el mundo, porque en 1 Corintios 14 dice, hablar en lenguas, dice, y no impidáis que hablen en lenguas. No leemos lo que dice antes o no leemos lo que dice después. ¿Qué dice después en Corintios 14:40? Pero hágalo todo decentemente y en orden. Y en orden. La palabra de Dios es muy clara, pero nosotros la leemos a nuestra conveniencia. La adaptamos a lo que estamos pasando en ese momento. ¿Por qué lo hacemos de esa manera? Porque no escudriñamos su palabra, porque no nos informamos de lo que ahí dice. Porque esto que está aquí es el manual que Él nos dio para todo. El Señor me decía hoy, les he entregado un arma poderosa. ¿Saben ustedes cuántas promesas hay en la Biblia? ¿Alguien aquí sabe? Hermanos, hay 3,573 promesas. Y si aquí hay ese montón de promesas, ¿cómo es que yo no las hago mías si el Señor en su palabra dice que son para mí? ¿Por qué no las hago mías, hermanos? Porque no las conozco. Porque no leo su palabra. Muchas veces nosotros estamos esperando que cuando vayamos a la oración o vengamos al culto, el hermano tenga palabra para mí. Hace unos días, una señora me dice que necesita que ore por un familiar de ella, que está pasando una situación muy difícil, y me dice, hermana, a usted que Dios le habla, si Dios le dice algo, usted me lo puede decir. Y yo me quedé, ¿cómo es posible? Si Dios nos habla a todos, si tenemos en su escritura las respuestas. Hermano, yo no puedo venir a decirle al siervo que viene o a alguno de nosotros llegar a la iglesia, ojalá el Señor me hable hoy, ojalá el siervo venga y me traiga una palabra hoy. Hermano, aquí está la palabra de Dios. Tenemos que sacarnos eso de nuestra mente y de nuestro corazón. Eso es un engaño del enemigo. Si no oran por mí, si no me traen palabras, si no me profetizan, a nada fui. Y dice que la escritura no necesita confirmación. Hermanos, si el siervo viene y ora por mí, yo necesito que el Señor me confirme lo que el siervo me dijo. Pero su palabra no. Su palabra no necesita confirmación porque es palabra del Señor. Sí, el Señor a través de su palabra nos confronta muchas veces. Yo cuando estaba leyendo esto, yo recordaba a la pastora, ¿verdad? Que a veces nos da látigo. Pero es que lo que ella dice está aquí en la palabra. Y no nos gusta. Pero es necesario
que esto sea de esta manera, porque el siervo viene y me habla y me dice cosas hermosas. Hay que tener mucho cuidado en esto, porque ahí es donde el Señor me decía, el siervo viene y dice, el Señor me dijo que te dijera que ese es tu esposo y te profetizo que ese es tu esposo. Mis hermanas, ¿y cuántas en este momento están deseando ver qué hacen porque ya no saben qué hacer con ese esposo que le profetizaron? Y hay que tener mucho cuidado con esto. Me lo dijo muchas veces. Cuando vayas a decir, el Señor me dijo, tienes que estar segura que yo te dije. ¿Qué nos dice Jesús en Juan 5:39? Hermanos, es que todo tiene como un seguimiento. Cada versículo que el Señor me daba era como diciéndome, aprende, escucha, abre tus oídos, no dejes que te engañen. En Juan 5:39, ¿qué nos dice Jesús, hermanos? Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece, porque en ellas tendrás vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las escrituras. Jesús nos dice, dígale al siervo que le hable de mí. Dígale a la pastora, a ver qué le mando a decir yo. Jesús nos dice, escudriñad las escrituras. Y no estoy diciendo, no quiero que me malinterpreten, que el Señor no habla a través de los siervos. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. El Señor nos da palabra. Pero es que tenemos que quitarnos de la mente eso de que si el siervo no me dijo, el Señor no me habla. Es invitarlos a tomar, si no lo hemos hecho, a tomar la decisión, a pedirle al Espíritu Santo que ponga en nosotros ese deseo de leer su palabra para que el día que necesitemos de la voz del Señor, sepamos lo que está escrito aquí. Nosotros hemos estado estudiando el Apocalipsis en un discipulado que estamos haciendo. Cuando a mí me enseñaron el Apocalipsis, era tan tremendo que yo me moría del susto con solo escuchar la palabra Apocalipsis. Yo decía, Dios mío, esto va a ser. Yo escuchaba de las cosas que se verán en el cielo, del arrebato y que la gente se va a ir y todas esas cosas. A mí me daba pánico escuchar eso. Pero cuando empezamos a estudiarlo, cuando nos metimos ahí, nos dimos cuenta de la revelación tan hermosa que es el Apocalipsis. Si yo estoy estudiando, si yo estoy leyendo, si yo me estoy informando, me voy a dar cuenta que no es lo que yo pensaba antes. Hermanos, les invito a salir. Dice en la palabra del Señor que su pueblo perece por falta de conocimiento. Y el Señor hoy viene a decirles, porque es en su palabra, no se los estoy diciendo yo. Si aún no lo habías hecho, empieza a escudriñar la palabra del Señor. Y veremos, porque yo lo he visto,
cómo el Señor empieza a aclarar muchas cosas en nuestra mente. Sabes que yo antes no le ponía atención ni a la lluvia, ni al sol, ni a las estrellas esas fugaces, ni por qué luna llena, ni luna nueva, ni todas esas cosas. Ustedes saben que todo eso está aquí. Los astros están aquí. Los muchos espíritus del maligno, aquí el Señor nos los explica. Todo está aquí, todo está aquí.